Pues bienvenidas, bienvenidas todas y vamos a continuar entonces con nuestra serie de las mujeres de la Biblia, nuestra serie que hemos titulado El lado femenino de la Biblia, tratando de encontrar esa parte especial en la Escritura, pues completamente enfocada para nosotras las mujeres, porque hemos visto a lo largo de los estudios cómo, a pesar de que a veces se habla muy poco de algunas mujeres, pues como el Eterno tiene un mensaje detrás de los nombres, detrás de las acciones, los acontecimientos, de las experiencias. Y bueno, en esta tarde vamos a ver a Asenet, o conocida como Asenat. Y bueno, les recuerdo que toda la serie la pueden encontrar en la página web Cielos Nuevos y tierranueva.org. Ahí pueden encontrar también los estudios. Les acabamos de comentar a nuestras hermanas acá presentes en la sala que pueden visitar nuestro canal de YouTube que se llama El lado femenino de la Biblia o Mujeres de la Biblia, también así lo encuentran, para continuar con nuestros estudios ahora también en video. Y bueno, pues entonces vamos a introducirnos con la vida de Asenet, que pues bueno, hay algunos puntos de vista sobre esta personalidad o esta figura de la Biblia. Algunos opinan de Asenet que fue una mujer que apartó a Yosef de la fe, de su entrega total al Eterno. Y pues yo en esta aportación quiero hacer partícipe en mi punto de vista que pues en realidad es que Asenet fue una mujer de la cual tenemos mucho que aprender, que en definitiva jamás apartó a Yosef de nada, que tampoco lo hizo que se olvidara junto con toda su vida en Egipto. Nunca ella hizo que se olvidara a Yosef de su familia, sino que vamos a tratar de entender pues lo que esta pareja hizo, lo que el Eterno quiso hacer a través de estas dos personas y en especial de Yosef. Pero bueno, Yosef sabemos que es una figura muy importante, hablamos que es incluso una figura alegórica de nuestro Señor Yeshua, y pues imagínense, Asenet fue su esposa. Entonces yo creo que tenemos muchísimo que aprender de ella. Vamos a ver su nombre, qué significa, su origen, de dónde viene, que no solamente era una mujer egipcia, vamos a ver ese origen detrás de las pocas líneas que encontramos en la Escritura. Bienvenida María Inés, bienvenidas todas las que se siguen integrando, bienvenidas. Y pues bueno, vamos a analizar también el tema de los matrimonios mixtos, o al menos como se ha conocido, pues este tema que de pronto se descontextualiza por algunos versículos, por algunos pasajes de la Escritura, y bueno, quiera el Eterno que así nos lo permita, el poder entender de una forma bíblica, de una forma acertada, este tema del matrimonio entre un creyente y una no creyente o viceversa, ¿ok? Entonces, bueno, pues vámonos introduciendo. Asenet fue una mujer egipcia, por supuesto, que vivió aproximadamente en el año 1715 antes del Mesías. Otra vez les recuerdo que no hay datos precisos sobre las fechas. Yo tengo en mi Biblia algunos, marcadas algunas épocas bíblicas, y pues de alguna manera lo estoy usando como recurso. Sin embargo, pues siempre hay más o menos años, ¿no? Y bueno, era una mujer perteneciente a la alta sociedad egipcia gracias a su padre Potifera. Y bueno, todas pueden ver lo que está en la pantalla, ¿verdad? Porque creo que estaba muy chiquito, ya lo hice un poquito más grande para que todas podamos ver bien. Y bueno, como les digo, era una mujer importante dentro de la sociedad egipcia por su padre, que dice la Escritura que era sacerdote de On. Ahorita vamos a platicar un poquito cómo era esa ciudad de On y qué ciudad es en la actualidad. Y bueno, On era una ciudad en Egipto que significa ciudad de la columna, o más certeramente la ciudad de los obeliscos, ¿sí? Que sabemos que eran parte importante de la cultura egipcia por su historicidad que ellos le dieron. Entonces, pues bueno, On era una ciudad en donde había muchos obeliscos. Hoy en día todavía hay uno de esos obeliscos
es de los más antiguos obeliscos que hay ahorita en Egipto y que todavía están pues en pie. Y bueno, esta ciudad se ubicaba 17 kilómetros, 10 o 17 kilómetros más o menos al norte de la ciudad moderna del Cairo. Entonces, bueno, necesitamos saber todo el trasfondo ya que vamos a hablar de Asenet, así que vámonos a conocer On, cómo era esta ciudad, qué se adoraba ahí, cómo se adoraba, el culto, cuál era, las creencias, porque pues esto nos va a ayudar a conocer mejor a este personaje. El nombre moderno de esta ciudad es Tel Hisn. Nombre egipcio que se le dio a esta ciudad es Iunu. El nombre griego fue Heliópolis y el nombre copto o bíblico fue On, ¿ok? Su nombre egipcio fue Iunu, que significa pilar. El nombre de Heliópolis es de origen griego y significa ciudad del sol, ya que la ciudad era la sede principal del culto a Dios Sol Ra. Todas hemos escuchado hablar sobre el Dios Sol Ra, ¿verdad? Y hemos hablado cómo está por ahí introducido el culto a Ra, pues hasta nuestras fechas, hasta nuestras épocas. Y pues bueno, lo interesante es esto que vamos a ver, que era justamente de ahí, de esta ciudad tan importante en Egipto, en donde se adoraba a Ra, la sede de la adoración a esta deidad, en la cual participaba su padre, siendo que era un hombre muy importante en esa ciudad, y por supuesto que ella también fue instruida bajo los mismos lineamientos. Dicen por acá en la investigación que estuve haciendo que On fue una de las 3 ciudades más importantes del antiguo Egipto junto con Tebas y Menfis. Los coptos la conocieron como On. On fue un importante centro astronómico también. El gran sacerdote tenía el título de jefe de los observadores. Heliópolis fue destruida durante la invasión persa del 525 antes del Mesías y más tarde, en el 343 antes del Mesías, tras la fundación de Alejandría, la ciudad quedó marginada y fue despoblándose lentamente. En el siglo I antes del Mesías era ya una ciudad prácticamente deshabitada. De hecho, dentro de los datos acerca de esta ciudad se habla de que justamente entre el 1700, 1800 hasta el 1900, por supuesto antes del Mesías, fueron las últimas épocas de esta ciudad. Fueron así como que de las últimas. De hecho, el idioma copto se relaciona como a la última etapa de toda la mutación que estuvo sufriendo el idioma egipcio y ya asimilado con el idioma griego. Entonces, bueno, estas fueron ya como que las últimas etapas de esta ciudad donde procedía Asenet. Esta fue una ciudad de gran poder político y fundamentalmente religioso, debido a su adoración al Dios Supremo Ra y a su teoría de la creación. Esto es algo muy importante porque vamos a ver cómo Asenet tuvo que haber sido sacudida en su mente, en su corazón, en todo su ser interno con respecto a sus creencias. Porque fíjense la doctrina religiosa que tenían estas personas procedentes de On. Se creía que eran 9 los dioses que conformaban la cosmogonía, eran 9 los dioses que conformaban la cosmogonía de Heliópolis, creada por los sacerdotes de esta ciudad. Formaban parte de ella las siguientes deidades: Atum, Shu, Tefnut, Nut, Geb, Isis, Osiris, Neftis y Set. Según la teología heliopolitana, al principio existía Nun. Fíjense, esto era lo que ellos creían sobre o su postura sobre la creación. Buenas noches, Mercedes, bienvenida. Dicen, al principio existía Nun, el océano primordial, del cual surgió una colina donde Atum-Ra creó la luz. De él nació la Eneada. La Eneada es justamente esta red de 9 deidades, ¿sí? Que todas estaban relacionadas entre sí, entre matrimonios, entre hermanos y bueno. Dice que Ra
creó a Shu, el aire, y a Tefnut, la humedad. De estos nacieron Geb, la tierra, y Nut, los cuerpos celestes, y de ellos Osiris, dios del más allá, Isis, representante de la unidad familiar, Set, la aridez y el desierto, y Neftis, hermana gemela de Isis. Bueno, esto es lo que creían en la ciudad de On, en la cual, como vimos, se adoraba al dios Ra, que es el dios Sol, del cual era sacerdote Potifera o Potifar, que vendría a ser prácticamente el mismo nombre. El nombre de la ciudad de On fue cambiado ya posteriormente a Heliópolis, por eso generalmente ahorita lo encontramos así, como Heliópolis. Ya no hay suficientes datos que encontremos como On, sino como Heliópolis. Y se convirtió en una ciudad en la que también los griegos adoraron a sus deidades. Lamentablemente, la adoración a esta deidad del sol contaminó al pueblo hebreo. Nosotros podemos recordar cuando el profeta Jeremías advirtió al pueblo de Israel que Nabucodonosor, dijo él, va a quebrar las ciudades del Bet Shemesh, que es la casa del sol. Esto lo tenemos en Jeremías 43:13. Finalmente, la adoración al sol es algo que se ha infiltrado en la Iglesia Cristiana Católica Romana, o sea, todo lo que es el culto y la doctrina, pues está completamente basada en estas teorías egipcias o en estas enseñanzas egipcias. Y esto es para que nos demos cuenta de la fuerza que tenía esta deidad en sus seguidores y cómo ha repercutido hasta nuestros días. Estas deidades que han sido, por supuesto, siempre lo opuesto al poderoso de Israel. Entonces, todo esto es muy importante tomarlo en cuenta para poder entender, primero, pues el tipo de padre que fue Potifera para Asenet y cómo, a pesar de haber sido una joven instruida en esta cultura, ella la dejó y siguió a su esposo Yosef y a su fe. Cuando digo que ella la dejó, por supuesto, pues no quiero que se entienda que al 100% se salió de Egipto en su totalidad, porque por supuesto que no, pues sabemos que ahí seguían viviendo. Sin embargo, vamos a ver cómo es muy probable que esta mujer haya empezado a cambiar su mente, pues completamente basada en esta Eneada, en estas deidades, en esta fe, entre comillas, que le había transmitido su padre y en la cual había sido bastante bien educada, ya que era hija de un sacerdote. Vamos a ver que es muy seguro que ella, al menos, aún estando dentro de Egipto y aún estando dentro de esa parte, esa casta sacerdotal que finalmente a la cual pertenecía, vamos a ver que es muy probable que esta mujer al menos haya empezado a limpiar su corazón de la idolatría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que era esposa de un hombre que en la escritura vemos como un hombre justo, ¿sí? Y vamos a analizar que al final de cuentas el Eterno como soberano de todas las cosas, él tenía el control de incluso la mujer con la cual estaría algún día Yosef. Entonces, pues bueno, esto como un adelanto un poquito, pero lo vamos a analizar un poco más adelante. Entonces, bueno, en esas épocas, un hombre que era sacerdote de Egipto era tenido en muy alta estima por su sabiduría y conocimiento. Eran justamente incluso los consejeros los que estaban más cerca del rey o del faraón. Sin duda, pues Asenet era una mujer inteligente. No podemos negar que al ser instruida de una manera tan meticulosa como lo debió de haber sido ella como hija de un sacerdote, pues fue una mujer que tenía conocimiento y que aunque hablemos de sabiduría humana, pues al menos tenía cierto conocimiento, pues en su contexto profundo de muchas cosas, ¿no?, que se aprendían en Egipto. Entonces, obviamente, esa sabiduría que ella poseía, al menos antes de conocer a Yosef, pues era completamente opuesta a lo que el Eterno le había estado revelando, pues desde Noah, desde Abraham y por supuesto de ahí hacia el resto de los patriarcas. A pesar de todo esto, vamos a ver que en este matrimonio conformado por un hebreo
y una mujer extranjera, al final logra prevalecer el temor de Yosef por el Elohim de Israel. Jamás vemos a un Yosef que haya doblegado su fe ante las deidades egipcias. Jamás vemos esto. Es interesante el significado del nombre de Potifera, el cual significa el que pertenece a Ra, ¿ok? O el que pertenece al dios Sol, o el que el dios Sol, Ra, ha dado. Por su parte, el nombre de Asenet significa adorador de Net, o el que pertenece a Net, o Neit, una diosa de Egipto, que también significa regalo del dios Sol, es otro significado. Y bueno, hay varias aportaciones con respecto al significado de Asenet. Por ejemplo, hay otra postura que dice que simplemente significa ella pertenece a X, donde X puede ser una deidad o puede ser alguno de los padres, y como que eso nada más identifica a uno de ellos como una autoridad sobre Asenet a la cual ella pertenece. Entonces son estas posibilidades que son dentro de el idioma y dentro de las investigaciones aceptables, que es ella pertenece a la diosa, o ella pertenece a su padre, o ella pertenece a ti, o hablando de su propia madre incluso también. Pero bueno, estamos entendiendo de que el nombre de Asenet pues era un nombre completamente consagrado, ¿no? Dentro de la cultura egipcia, pues a las mismas deidades. En hebreo el nombre de Asenet se escribe, no salió en la pantalla completo, pero es Aleph Samek Nun Tav. Y se pronuncia Asenat. En hebreo lo pronuncian como Asenat, aunque podría ser Asenat, podría ser Asenet o Asnut, Asnet, es decir, hay varias fonéticas. Algunos asocian el significado de su nombre con peligro o infortunio. Esto probablemente puede ser por el significado egipcio que denota una consagración a una deidad. Esto probablemente, por eso dentro del hebreo así se le, pues de alguna manera se le identificó, ¿no? Y bueno, aún así vemos cómo el Eterno la usó y la apartó de entre su mundo de idolatría, porque definitivamente debió de haber sido toda una experiencia para ella el haberse casado con un hombre temeroso del Eterno. Y si ella hubiera sido una mujer malvada, una mujer malévola, una mujer, pues como muchas otras del pueblo egipcio, pues definitivamente algo nos diría la Escritura, algún tipo de rebeldía de su parte. Es decir, se nota, ¿no? Se nota. Sin muchos detalles podríamos de alguna manera darnos cuenta, pero no. Entonces, bueno, el nombre de Asenet, aunque se escriba en hebreo, es completamente egipcio, en el que se declara que ella, Asenet, pertenece a la diosa Net, así como el nombre de su padre también declara que él pertenece a Ra. Net era la diosa madre de los dioses, por lo tanto, madre de Ra. Era llamada la madre divina, la dama de los cielos, la dueña de los dioses. Si se dan cuenta, pues estamos hablando de lo mismo que el pueblo de Israel siempre fue arrastrando, que desde Egipto a lo mejor la conocemos como Net, pero después simplemente fue cambiando el nombre, pero al final de cuentas es la misma, hasta hoy en día que se conoce como María, ¿no? El cetro de su culto estaba en Sais, en el delta. Los griegos la identificaron, fíjense, con Artemisa, o sea, cada pueblo en su cultura. Se pensaba que la diosa Net se había creado a sí misma. Estas eran las creencias religiosas de Asenet. Entonces, como vemos que aunque ella venga o venía de un contexto completamente pagano e idólatra, y debido a eso su nombre podríamos decir lo que era negativo por el significado, cuando es dada a Yosef por esposa, es ella quien poco a poco, con el paso del tiempo y con el trato con Yosef a través de su testimonio, se va dando cuenta de que la fe de Yosef en un solo creador de todas las cosas es lo que verdaderamente el corazón del hombre anhela encontrar en su interior, porque sabemos que toda alma tiene como esa necesidad espiritual de acercarse
a alguna deidad o de sentirse de alguna manera correspondido por un ser supremo. Y pues cada cultura, y debido también a la tergiversación de las enseñanzas de los ángeles caídos incluso, pues vemos cómo hay una tergiversación de todo, ¿no? Y cada cultura tiene su propia teoría sobre la creación, según sus deidades, aunque parece que es la misma historia, solamente cambian los nombres. Pues bueno, Asenet venía de esta cultura, venía con este pensamiento. Es como cuando de pronto uno viene del cristianismo creyendo que Jesús es Dios y que Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Jesús y así, la Trinidad. Y de pronto pues nos explican con la escritura de que eso no existe y lo vamos analizando. Imagínense las que sufrieron de este shock pues dogmático, ¿no? Y digo las que sufrieron porque pues bueno, a lo mejor yo no puedo decir lo mismo porque sinceramente no pasé por eso. A lo mejor a mí me costaron trabajo quizás otras cosas, pero he escuchado esto de cómo la Trinidad les ha costado trabajo a muchas personas entender que es un simple dogma religioso que no tiene ningún sustento. Pues imagínense a Asenet bien empapada con toda esta cultura y de pronto llegar con Yosef y que Yosef empiece a hacer su oración concentrada solamente al único Elohim verdadero. Así es, ni entendíamos bien lo de la Trinidad, pero la creíamos, ¿verdad? Entonces, pues imagínense nada más todo lo que debió de haber implicado para Asenet cambiar de pensamiento. Y bueno, vamos a leer Génesis 41-45, en donde se menciona a Asenet por primera vez. Y bueno, vamos a retomar un poco la historia que hemos estado viendo. Empezamos hablando desde Tamar, ¿se acuerdan? Cuando los hermanos de Yosef lo venden, cuando él llega a Egipto y estando en Egipto, pues todo lo que sabemos que pasó en su vida, lo de la esposa de Potifar, es metido a la cárcel y después él interpreta los sueños del copero y del panadero. Vemos que se cumplen. Vemos que el copero regresa, es restaurado a su servicio al faraón, se olvida de Yosef. De pronto el faraón tiene sueños en los cuales él es inquietado y entonces el Eterno pone en el corazón del copero: Yosef puede interpretar estos sueños, así que lo mandan llamar. Sabemos que él interpreta los sueños de faraón y entonces el faraón le dice: bueno, pues tú te vas a quedar a cargo de hacer cumplir conforme has dicho, que era el apartar alimento durante los 7 años de abundancia para que en los 7 años de escasez pues todo estuviera bien, ¿no? Y poder abastecer a muchas naciones o a muchos pueblos a través de Egipto. Entonces, pues bueno, a ver, dice por acá: lo más difícil, pero bueno, fue aprender y entender que el Mesías no es el Padre. Así es. Entonces, bueno, con ese contexto vamos leyendo Génesis 41-45, que dice: y llamó Faraón el nombre de Yosef Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió Yosef por toda la tierra de Egipto. Bueno, aquí vemos cuando Yosef es puesto en alto, cuando Yosef es puesto como gobernador de Egipto, como el más importante de todos los hombres de Egipto, a excepción del mismo faraón, en donde incluso vamos a ver más adelante que Yosef es puesto como consejero de faraón, o como lo llama la escritura, como Av, o como padre de faraón. Y vemos cómo Yosef en ese momento se convierte oficialmente como un hombre parte de la realeza egipcia. Y aquí empezamos a entender y a pensar cómo el Eterno tenía todo tan perfectamente planeado. Y cómo el Eterno quiso usar a Yosef tanto así que él decidió enviar 7 años de abundancia o de sobreabundancia a Egipto y 7 años de escasez. Y todo solamente para demostrar un mensaje a través de Yosef. Lo hemos visto como figura del Mesías, ¿verdad?
Entonces él pasa a ser parte de la realeza, pero algo bien importante es que jamás olvidó su fe. Y el Eterno sabía esto, el Eterno sabía que Yosef siempre le iba a ser íntegro, que siempre iba a permanecer fiel a la fe que le había transmitido su padre, a pesar de que muy joven fue a Egipto. Siempre lo bendijo, el Eterno siempre bendijo a Yosef en todo lo que hacía. Y no puede ser que si lo bendijo en todo, de pronto llegue una mujer y se convierta en una maldición para su vida. Asenet, a pesar de ser completamente egipcia, nunca representó un obstáculo para Yosef o una piedra de tropiezo, de tal manera que lo llevara a la idolatría o que lo hiciera renegar o que lo hiciera dudar, o sea, nada de esas cosas, como por ejemplo si lo vemos en otros hombres de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, puse por acá el ejemplo de Salomón, que leemos en Primera de Reyes 11:1. Y lo voy a leer al menos la parte en donde habla cómo Salomón fue contaminado por mujeres extranjeras, porque justamente se menciona una mujer egipcia. En Primera de Reyes, así es, también Acab, y de hecho, pues tenemos varios testimonios, ¿no? Sansón, que Esaf, pero, pues bueno, Yosef no. En Yosef no vemos esos resultados o esos frutos como si los vemos en otros hombres de la Escritura. Incluso, pues, en el hombre más sabio, ¿no? Como lo fue Salomón. Entonces, en Primera de Reyes 11:1 dice: Salomón tuvo 700 esposas extranjeras que eran princesas, o sea, también eran mujeres importantes de sus pueblos. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonias. No vemos cananeas propiamente, ¿verdad? Vemos aquí específicamente moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonias, egipcias. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Elohim le había dicho a los israelitas: no se casen con mujeres extranjeras porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Elohim y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte, que al final de cuentas era la misma Nut o Neit, y construyó un lugar para adorar a los dos ídolos repugnantes, Quemos, que era un dios de Moab, y Milcom, que era el dios de los amonitas. Entonces, vemos que dentro de las mujeres que tomó Salomón hubo una mujer egipcia que fue una de las que también apartó su corazón de Salomón en contra del Eterno, en pos de otros dioses. Pero con Yosef no pasó lo que con Salomón. Asenet no lo desvió a él. Más bien, y seguramente, ella comenzó a renovar su mente de toda la idolatría que había aprendido, porque hubiera sido muy difícil, y bueno, obviamente no tenemos esta certeza, no podemos hablar así claramente de cómo fue la vida de Yosef con Asenet. Seguro que pudieron haber tenido sus discrepancias, sus problemas, qué sé yo, pero al menos en la Escritura no se hace énfasis a algo, y pareciera que Asenet no representó un obstáculo para Yosef. Entonces esto es muy importante. Y bueno, vamos a leer Génesis 41:50, que dice que le nacieron a Yosef 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenet, hija de Potifera, sacerdote de On. Y bueno, otra vez vemos cómo cuando se habla de Asenet se hace énfasis de su origen, hija de Potifera, sacerdote de On. Porque después en el capítulo 46, versículo 20 de Génesis, dice: y nacieron a Yosef en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que dio a luz a Asenet, hija de Potifera, sacerdote de On. En la mayoría de los versículos, que son pocos, en donde se menciona a Asenet, se hace énfasis de que era hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces, esto es algo también que nos habla mucho, porque finalmente de alguna manera la Escritura intenta hacer este énfasis. Esta era una mujer extranjera. Sin embargo, ahí vemos cómo el Eterno, incluso en estos detalles,
no hace acepción de personas, al menos no si es una persona que está dispuesta a renovar su mente, lo que seguramente pasó con Asenet. Dice por acá, eso lo que demuestra es que Yosef era un hombre íntegro y recto en sus creencias, totalmente. Y lo más importante es que él era el varón. Él era el que llevaba ese liderazgo en su hogar, y aunque las mujeres en Egipto estaban acostumbradas a cierta igualdad, al menos en ciertas clases sociales, obviamente aquí vemos que Asenet no trató de imponerse. Vemos a un Yosef que cumplió con la voluntad del Eterno sin ningún problema. Entonces, esto nos habla mucho porque nos permite entender que justamente Asenet pues no fue una mujer que causara un problema al justo Yosef, como se le conoce. Y bueno, vemos que incluso el alma de Yosef se apegó a la de Asenet. Obviamente, pues tuvieron 2 hijos. Ya platicamos acerca de esto, de la unión de las almas, cuando vimos el tema de Diná, por ejemplo. Hablamos de esto y platicábamos que fue un asunto, o que es un asunto delicado, que es algo muy especial cuando 2 personas físicamente se encuentran. Y esto también puede ser muy peligroso para un creyente que no esté bien cimentado en su fe, que no esté bien entregado en su fe, y que se una con un no creyente o con una no creyente que pueda arrastrar fácilmente al creyente a alejarse de la fe. Esto podría ser el declive completamente de una vida espiritual. Pero en el caso de Yosef no fue así por causa de Asenat. Esto es muy importante. Primeramente así como algo contundente, y es que el Eterno tiene todo bajo control. El Eterno había permitido cada acontecimiento en su vida. Él había permitido cada situación, cada circunstancia, todo para cumplir un propósito específico, y además Yosef sabía que él debía de ser de testimonio para su esposa. Él no iba a permitir que la cultura egipcia ganara terreno en su vida y en su nueva familia. Entonces, para esto tenemos que reconocer que fue importante la disposición de Asenet. Fue necesario un corazón dispuesto. En los nombres que Yosef le puso a sus hijos, podemos ver que el corazón de Yosef seguía confiando en el Eterno. Y bueno, sabemos que Yosef llamó a sus hijos como Menashe y Efraín. Y vamos a ver que ambos expresan la fidelidad del carácter de Yosef. Vamos a leer Génesis 41:51, Bereshit 41:51, que dice: y llamó a Yosef el nombre del primogénito Menashe, porque dijo: el Eterno me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: el Eterno me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y bueno, vemos aquí que Menashe dice: el Eterno recompensó a Yosef por lo que había pasado al darle a su primer hijo, y le consoló ayudándolo a olvidar el dolor que sentía al estar alejado de su familia. Por supuesto que no que estemos diciendo, o no que diga el mismo Yosef con su declaración sobre el nombre de su hijo, que ya olvidó la casa de su padre, que ya en el sentido de que ya se olvidó de su gente, ya no le importó, ya los dio por muertos. O sea, tampoco, no es ese el sentido, sino que simplemente fue una etapa en la que Yosef ya estaba siendo consolado en su corazón, en su ser, y que finalmente, pues obviamente él podría estar tranquilo a pesar de estar lejos de la casa de su padre. Pero esto no significaría que justamente pues ya no quisiera saber nada de ellos, tanto así que es más, yo creo que Yosef ni se imaginaba que algún día los iba a volver a ver, ni se imaginaba, ¿no? Y cuando los vuelve a ver, pues imagínense el shock que sintió, ¿no? Así es, el Eterno sanó sus heridas. Dice por acá: estos nombres de sus hijos son de origen hebreo. Pues fíjate que no he checado exactamente la raíz, porque por ejemplo
el nombre de Asenet, por ejemplo, que se infiere o se sabe que era egipcio, también lo pasaron al hebreo como Asenat, pero sabemos su origen. Pero en el caso de Menashe y Efraín, exactamente no sé la raíz. Bueno, tendría que buscarlo por acá, pero pues yo creo que sí tenía que ver con incluso su mismo idioma, o posiblemente sí tenía alguna connotación egipcia, como por ejemplo hablamos del nombre de Miriam. ¿Se acuerdan cuando vimos la vida de Miriam? Hablamos de que era una composición de una palabra hebrea y una palabra egipcia. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente pues ya estaban naciendo niños, o ya estaba continuando la generación dentro de Egipto, y de alguna manera no se quería olvidar el origen de ese pueblo que pues era abrámico, pero pues de alguna manera también se mezcló con los nombres o con las etimologías egipcias. Entonces de ahí nace el nombre de Miriam, pero de Menashe me imagino que puede ser un caso parecido. Déjenme checarlo por acá. A ver si aparece y se los comento. Híjole, ya me moví mucho. Bueno, está un poquito difícil aquí encontrarlos. En el diccionario hay muchísimos nombres. Aquí está Manasés. Bueno, nomás dice Manasés, no dice el que hace olvidar, dice hijo mayor de José, nacido en Egipto. No habla acerca del origen, pero bueno, posiblemente sí tendría alguna connotación egipcia, pero no dice por acá. Pero bueno, a ver si en algún momento lo encontramos, lo busco y se los comento en otra ocasión. Entonces, pues bueno, vemos aquí a sus dos hijos, Menashe y Efraín. Seguramente sí tenía otra fonética al menos, en cuanto a la fonética hebrea que conocemos hoy como Menashe, y la fonética egipcia posiblemente sí tuvo otra fonética, como por ejemplo en el caso del nombre de Moshe, que también era un nombre de origen egipcio y que también, según las fuentes, tiene una u otra fonética, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí está por ahí las diferentes opiniones sobre los nombres. Entonces, bueno, en el caso de Menashe o de Manasés, vemos cómo Yosef, como ponen por acá muy acertadamente, demuestra que ya el Eterno estaba consolándole y estaba sanando las heridas de su corazón después de todo lo que había estado pasando. Después vemos que con Efraín, Yosef entendió que el Eterno tenía un propósito al ponerle en Egipto, y al pasar de toda a pesar de toda la aflicción de estar ahí, alejado de los suyos, en su hijo proyecta su confianza en el Creador, quien le daba la bendición de hacer todo lo que hasta ese momento había logrado. Y bueno, en todo eso, en todo lo que vemos de Yosef, todo lo que pasó, y ya pues propiamente hablando de esta etapa en la que no tiene audio Lupita, las demás sí tienen audio, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces Lupita nada más. Hablando propiamente de esta etapa en la que ya estaba participando de forma muy directa Asenet con Yosef, y otra vez volviendo a la misma otra postura en la que aseguran de que Asenet tergiversó el corazón de Yosef. Pues imagínense, dice la escritura, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Sin embargo, el hecho de que Asenet vendría de un contexto completamente pagano en su mente y en su corazón, pues no quiere decir que a través del testimonio de su esposo no haya renovado su pensamiento. Entonces, en toda esta etapa Asenet estuvo ahí. En toda esta etapa vemos en Asenet una sujeción hacia su esposo, algo que realmente no todas las mujeres egipcias hacían. Recordemos lo que comentamos en el estudio anterior de la esposa de Potifar,
Y mencionábamos que las mujeres, sobre todo de algunas clases altas o prominentes en Egipto, gozaban de muchos privilegios. La mujer era vista, pues imagínense, había muchas deidades femeninas, entonces la mujer como dadora de la vida, pues era muy privilegiada en muchos sentidos. Entonces, recordemos que no se casaban bajo una ceremonia o bajo un pacto, sino que ellas mismas, así como los hombres, podían pedir el divorcio cuando quisieran. Solamente su matrimonio consistía en irse a vivir juntos. Y bueno, tristemente es algo que otra vez estamos viendo en la actualidad, como los jóvenes ya están empezando a tomar esas mismas pues costumbres que vemos que no son nada modernas. Algunos, fíjense, algunos dicen, es que ya eso del matrimonio ya es algo muy anticuado, mejor mira, nos vamos a vivir juntos, si funciona, pues qué bueno, si no, pues nos separamos y así no pasó nada y no terminamos como divorciados legalmente, ¿no? Y se pueden incluso juntar con otra persona y volver a casar, es decir, un pensamiento completamente retrógrada. Pero algunos lo ven como moderno, y no es algo tan moderno, desde los años 60, por ejemplo, esto ya era algo que ya era muy, muy común, ¿verdad? Y en muchas otras épocas que no gasta dinero en el divorcio, dice. Así es, no quieren responsabilidades. En muchas épocas se ha visto esto, aunque en unas ha sido algo más, abierto que en otras, ¿no? Pero fíjense cómo esto ya lo hacían desde antes, esto no es algo nuevo en realidad. Pero bueno, vemos que en toda la narración, así es, dicen tener mente abierta y es todo lo contrario. Vemos que en la narración sobre Asenet, aunque hace mucho énfasis de quién era, hija de Potifera, sacerdote de On, parece que su origen no interviene en los planes del Eterno. Y otra vez es algo que es muy absurdo que nosotros juzguemos un personaje de la Escritura por lo que hizo o por lo que era, cuando lo que está escrito en la palabra es justamente lo que nosotros necesitamos leer y es justamente lo que el Eterno quería que supiéramos y tanto así que permitió que así sucediera. ¿Y quiénes somos nosotros para de pronto llegar y decir, no, es que Asenet, Joseph no debió de haberse casado con Asenet? Fíjense, aquí hay algo que lo quiero comentar porque yo no sé cuántas de ustedes se vayan a encontrar con esta postura y al menos quiero que pues conozcan este otro punto de vista, ¿no? Porque estaba yo pues investigando sobre el nombre de Asenet, ¿verdad? Para el estudio. Que bueno, esto ya fue hace tiempo y estaba yo investigando, profundizando, que si la cultura egipcia, que si la filología y bueno, varios puntos ahí importantes. Y encontré unos estudios de mujeres de la Biblia, son cristianos, en el que aseguran pues esto, que Asenet representó un mal para Joseph, tanto así que lo hizo que se olvidara de su familia, ¿no? Por lo del nombre de su hijo. Y dicen estas personas que hacen estos estudios, que hasta la fecha sinceramente no sé ni quiénes son, solamente está como parte de diferentes diccionarios y recursos bíblicos dentro de un programa de la Biblia que tenemos instalado. Y dicen ellas o ellos que así como Joseph tuvo ese don de continencia con la esposa de Potifar, que asimismo debió de haber tenido continencia con Asenet. Que por qué se casa con esta mujer si era pagana. Y yo me pregunto, pues ¿de dónde creen que tomaron sus hermanos de Joseph a sus esposas? Si apenas estaban haciendo una nación. Obviamente podemos hablar de parentela, porque pues desde Abraham ya cada uno de los descendientes se casaba con una familiar. Y obvio que Joseph pudo haber tomado también una mujer de su misma parentela. Pero en Egipto, el lugar donde el Eterno lo quiso tener, y lo vamos a ver de palabras de Joseph mismo, ¿cómo podemos cuestionar que haya aceptado una mujer egipcia? Y no era de que se tratara del don de continencia o no, simplemente, pues con la esposa de Potifar no era solo por un don de continencia, era porque era un pecado, era adulterio. Pero en el caso de Asenet no. En el caso de Asenet dice, Faraón le dio, fíjense, un comentario también muy interesante es que como Joseph tenía
de alguna manera, al menos dentro de la perspectiva egipcia, para Faraón, Yosef tenía este don especial de interpretar los sueños, lo catalogaron como una especie de sacerdote. Lo identificaron, pues, según sus conceptos, como un hombre iluminado, ¿no? Por los dioses, como ellos lo llamaban. Aunque obviamente, pues, él tuvo que entender y terminó por aceptar, tuvo que aceptar, como Daniel, ¿verdad? Que aceptaron que el único que daba la interpretación, pues, era el Eterno, y así pasó con Yosef. Entonces, como ven a Yosef, que tenía de alguna manera esta capacidad, le dan a una mujer, como que le quisieron dar a una mujer como de su altura, ¿no? Como de su misma, ocupación, digamos. Entonces le escogen a una mujer dentro de los sacerdotes. Y por supuesto, así como de su misma estirpe, ¿verdad? Entonces, a ver, dicen por acá, la misma Ruth, que era una sacerdotisa cananea, llegó a ser abuela del rey David. Sí, Ruth la moabita, ¿verdad? Que llegó a ser parte del pueblo de Israel. Y de hecho, dentro del pueblo de Israel hubo hombres egipcios que se injertaron al pueblo de Israel. Y vamos a ver una mujer que se llamó Shlomit, que está en la escritura, en Levítico, que tuvo un hijo, así es, que tuvo un hijo que era hijo de un egipcio con esta mujer israelita, pero estamos hablando de mujeres que estaban en Egipto y que pues se casaron con hombres egipcios por alguna razón que desconocemos, porque de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de los matrimonios mixtos, y que finalmente sí terminó por ser una tragedia en la vida de este personaje. Pero se nota, la escritura hace énfasis y la escritura lo demuestra, pero en el caso de Asenet no. Entonces, bueno, Faraón ve en Yosef algo especial y le quiso dar a una mujer de su misma clase y entonces le dio a Asenet. Pero esto no interfiere para nada con los planes del Eterno en la vida de Yosef. Todo siguió tal cual el Eterno lo quería, tanto así que sus hijos formaron parte de las 12 tribus de Israel. Entonces, si hubiera sido un pecado por parte de Yosef el haber aceptado una mujer egipcia, que yo no sé con quién querían que se casara Yosef en Egipto, pues entonces el Eterno hubiera rechazado esa descendencia. Pero vemos que eso no fue así, sino todo lo contrario. Vemos que incluso Jacob adopta a los 2 hijos de Yosef y entonces son contados dentro del pueblo de Israel como 2 de las 12 tribus, y Yosef como tribu no aparece, sino Menashe y Efraín, y así es como incluso el linaje, bueno, no linaje porque finalmente el linaje no viene de la mujer, pero sí parte de Asenet está ahí o estuvo ahí dentro de las tribus, ¿no? Que obviamente si hablamos de Menashe, si hablamos de Efraín, pues vemos que fueron tribus que no mantuvieron su rectitud, pero no solo ellos, los benjaminitas también, al final de cuentas, pues imagínense quiénes eran, eran descendientes de la mujer amada de Jacob, ¿no? Como mismo Yosef. Entonces, vamos a hablar un poco más adelante acerca de los matrimonios mixtos, pero concluyendo con esta parte, seguramente Asenet apoyó en todo momento a Yosef, y es un ejemplo de una mujer egipcia que se acerca al pueblo de Israel a través de un hombre hebreo, así como hubo muchos hombres en toda la historia del pueblo de Israel que estuvieron casándose con mujeres extranjeras. No sabemos lo que pasó con ella, así a ciencia cierta, cómo fue su proceso o qué proceso tuvo, pero al ver la vida de Yosef, ella de alguna manera tuvo que ser parte del cumplimiento de la voluntad del Eterno. Y podemos decir que fue una mujer que dejó un ejemplo de sumisión a su marido para todas nosotras, porque si hubiera sido todo lo contrario, pues veríamos que de alguna manera hubiera habido alguna discrepancia entre Yosef y Asenet a la hora de ponerle de ponerle nombre a los hijos, pero vemos que esto no es así. Vemos que Asenet, como muchas otras mujeres de los patriarcas, dejaron que el patriarca decidiera los nombres de sus hijos, ¿verdad?
Bueno, vemos por acá, Viole, cuando una mujer se une, cuando un hombre se une a una mujer, podemos decir que están casados, entre comillas. Es correcto bíblicamente hablando decir la esposa de o el esposo de. Sí, podríamos decirlo así, aunque obviamente pues hoy en día estamos hablando de que dentro de la sociedad de pronto es necesario cumplir con ciertos protocolos legales, pero realmente delante del Eterno la unión física pues ya determina la unión de las almas, ¿no? Y el ser uno. Es como esa pregunta pues un poquito entre de broma pero muy cierta, cuando dicen por ahí en una película de unos judíos, dicen, ¿quién casó a Adán y a Java? ¿Quién casó a Adán y a Java? Pues el Eterno, ¿no? Él no tuvo casamentera, no tuvo protocolo, no tuvo una boda como hoy en día. Eso ya se fue dando con el paso de las civilizaciones que pues ya fueron adoptando ciertas cosas, las culturas, etcétera. Pero sí, finalmente esa unión de esas dos personas, que obviamente no estamos hablando de solo hubo una unión sexual y ya, sino que estamos hablando de dos personas que unen su vida en todos los sentidos, porque lo otro pues ya sería fornicación, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la unión de dos personas que independientemente de los protocolos sociales están haciendo una vida juntos. Obviamente estamos hablando de un matrimonio que por diferentes circunstancias muchas veces sí es apropiado que cumplan con estos requisitos, a veces hasta legales, ¿no? Pero bueno, pues ese ya sería dependiendo del punto de vista de cada quien. Si no viven juntos, no, pues no, obviamente no, porque no estamos hablando de una pareja unida, sino que nomás es una acción carnal como muchos que hoy en día así se unen, pero simplemente, y por eso les digo, pues eso ya sería fornicación, ya no sería un matrimonio, ¿no? Es como decir, nosotros, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de platicar con personas que justamente su duda es esa, que nos dicen, mira, nosotros antes de conocer de la fe, simplemente nos unimos y vivimos juntos, pero para nosotros, o sea, él es mi esposo y yo soy su esposa, ¿no? Y no nos casamos bajo la Iglesia Católica porque no estábamos de acuerdo con cosas de la Iglesia Católica y nunca tuvimos ni la enseñanza de la Iglesia cristiana, sino que no tuvieron ninguna instrucción religiosa de nada y ni siquiera civil se habían casado hasta que tuvieron a su primer hija, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, pero pues entonces hemos estado en adulterio. Pero bueno, no, realmente no. ¿Por qué? Porque hubo una consagración, se unieron, están juntos y han formado una familia. Y el papel nada hace, el papel no garantiza, o la ceremonia bajo la jupá o con el sacerdote o con el pastor o donde sea, pues no garantiza que finalmente ese sea un matrimonio y que no se vayan a fallar, que no se vayan a separar o que no vayan a adulterar, sino que realmente es la acción y la manera en cómo están viviendo esa pareja, ¿no? Entonces, pues bueno, no podemos determinar tampoco, y vamos a empezar a hablar un poquito acerca de los matrimonios mixtos, porque bueno, en otras clases sí ha sido un poquito el tema, nos han preguntado, yo me he dado cuenta por ahí en el chat, han habido esas inquietudes, esas dudas, y también acá en el grupo con nosotras de pronto así como que, bueno, pues esto ¿cómo está este asunto de los matrimonios mixtos? Vamos a ver que primero que nada pues no podemos tomar algo a la ligera, descontextualizarlo y tomarlo a conveniencia. Incluso esto que acabamos de comentar, ¿no? Si un hombre y una mujer se unen sin casarse bajo un protocolo, ¿son matrimonio? Pues sí, pero obviamente cuando vienen a la fe y cuando empiezan a entender los conceptos bíblicos, pues es bueno que de alguna manera haya como testimonio ante las personas, porque en nuestra sociedad pues es mal visto, ¿no? Es mal visto para muchos un matrimonio o una pareja que se junta, ¿no? Y pues bueno, a veces eso es algo, como les digo, dependiendo de las circunstancias, porque no voy a generalizar ni voy a decir que es algo riguroso que se tenga que hacer, sino que muchas veces es apropiado los protocolos legales o entre comillas religiosos, ¿no? Pero simplemente como un acto de testimonio a la sociedad.
Ok, dice por acá, gracias, porque uno juzga entonces mal por los que sí viven juntos sin casamiento. Sí, y bueno, como les reitero, por ejemplo, estas parejas o estos matrimonios que nos han consultado esta duda, lo que quieren es casarse, es decir, tienen, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo de uno de ellos, más de 10 años juntos, que hace más de 10 años que se unieron como matrimonio, aunque no hicieron ningún protocolo ni religioso ni legal, pero ahora ya venida la fe, entonces dicen, nos queremos casar bajo la jupá, y han habido ceremonias que se han hecho bajo la jupá, pero ya como confirmar ese voto que finalmente en su corazón y entre ellos hicieron juntos con pues al menos el creador que ellos tenían en su concepto en ese momento, en ese tiempo, y ahora con una mente más consciente lo quieren expresar bajo una ceremonia en la cupá y incluso muchos pues también legalmente y sobre todo pues cuando tienen hijos y bueno, todos esos asuntos que ya compete a cada persona en particular, cada familia. Pero vamos a ver entonces este punto de los matrimonios mixtos, porque vemos casos específicos en la escritura que debemos de entender bien, porque somos conscientes de que el Eterno siempre advirtió al pueblo sobre la asimilación con otras mujeres y sobre todo la asimilación de hombres extranjeros con mujeres hebreas, como el caso que les platico de esta mujer Shlomit del libro de Levítico, que dice que tuvo un hijo rebelde y que era una mujer que se casó con un egipcio. Y ese egipcio salió con su esposa y con su hijo cuando el Eterno sacó al pueblo de Israel de Egipto, salió con ellos, pero finalmente, pues obviamente hablando del varón, fue muy difícil que ese hijo mantuviera pues la fe de su madre, ¿no? Y más en la época en la que estaban viviendo, una época de opresión total en todos los sentidos. Entonces, ya platicaremos de Shlomit. Pero bueno, vamos entonces un poquito al caso de Yosef, el hombre que fue llamado a traer vida. El Eterno permitió su sufrimiento, permitió todo su proceso para traer un bien a muchos pueblos. Y fíjense cómo él lo dijo. Él dijo, yo soy José. Cuando llegó con sus hermanos y se descubrió que él era Yosef, fíjense lo que les dice, yo soy Yosef, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Eso está en Bereshit, Génesis 45:5. Y les dice, pero no se preocupen ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en esta región y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero el Eterno me envió aquí antes que a ustedes para que les salve de la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa, dice esta versión. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Elohim quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en consejero del rey. Entonces, imagínense, dice él, el Eterno fue el que me trajo acá, ustedes no. Incluso esa etapa tan dolorosa para Yosef y posteriormente para sus hermanos de haberlo vendido, incluso eso fue necesario. Fue tan necesario que si no hubiera sucedido así tal cual pasó, entonces todo lo que Yosef estuvo haciendo no solo por Egipto sino por las naciones vecinas, todo eso no hubiera podido darse de una manera tan perfecta como se dio con todo lo que pasó. Entonces, debemos entender que el hecho de que Yosef u otros hombres de la Biblia hayan tomado por esposas a mujeres extranjeras no quiere decir que lo tomemos de pretexto para que no se procure la unión entre 2 personas de la misma fe. De hecho, Shaul, por ejemplo, habla de estos asuntos. Él dice, por ejemplo, que cuando una mujer enviuda, y enviuda sobre todo joven, que tiene derecho de volverse a casar siempre y cuando sea en el Señor, con un hombre de la fe, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Moshe, de Yosef, por ejemplo, Moshe tomó una mujer madianita, y hablamos de otros personajes de la Escritura que fueron las circunstancias que les rodearon las que de alguna manera determinaron sus matrimonios con mujeres que no eran parte del linaje.
Además de que en el caso de Yosef, apenas empezaba a conformarse este pueblo. Rahab también se añadió al pueblo, por ejemplo, así es. Y, por ejemplo, cuando el pueblo de pronto migraba a otras ciudades, en el caso, por ejemplo, de Elcana, el esposo de Hannah, y de Peniná, que tenía dos mujeres, Naomi y su esposo, Naomi y su esposo, que tuvieron que emigrar, dice que ellos eran levitas, o él era levita, tuvieron que emigrar a la ciudad de Moab, y de ahí sus dos hijos, que podríamos decir eran de linaje puro, sus dos hijos se casaron con mujeres extranjeras. Y al final de cuentas el Eterno, por alguna razón que él decidió, a los tres les quitó la vida, al esposo de Naomi y a sus dos hijos, y posteriormente, y al final de cuentas, una de las dos mujeres, que fueron Ruth, que ahí se probó que esta mujer sí estaba tomando en serio la fe, porque la otra Orfá se alejó simplemente. Aquí Ruth demostró que sí quería entrar en serio, en pacto con el Eterno, y entonces el Eterno le permite, y a través de ella se continúa con una descendencia con Boaz, ¿verdad? Entonces, vemos cómo han surgido muchas historias, con diferentes situaciones, con diferentes circunstancias, que porque si el pueblo estaba en el exilio, o que si porque el pueblo estuvo en tal lugar, o parte del pueblo, ¿no? Y de ahí tomaron mujeres. Hubo de todo, hubo casos en los que definitivamente, por ejemplo, cuando regresaron del exilio, Esdras y Nehemías dijeron, ¿saben qué? Los benjaminitas dejen a sus mujeres y no se las lleven. ¿Por qué? Porque pues habían sido mujeres que sí estaban corrompiendo al pueblo, al menos a esa tribu. Entonces, ¿saben qué? Déjenlas. Y las dejaron. Y así regresaron a la tierra prometida. Entonces, hay muchas circunstancias, por lo tanto, no podemos nosotros tomar estas historias, que si Yosef con Asenet, que si Moshe con Ziporá, etcétera, etcétera, para decir, por ejemplo, en el caso de los jóvenes casaderos, pues entonces yo puedo casarme con cualquier persona, aunque no sea de la misma fe, y no pasa nada, no tiene nada de malo, yo lo puedo evangelizar o lo que sea, ¿no? Entonces, vemos cómo Yosef y sus hermanos de algún lugar tenían que tomar esposas. Sin embargo, vemos que ellos todo el tiempo llevaron el liderazgo de la fe y que sus mujeres se tuvieron que integrar a eso, ¿sí? Jamás se ve, por ejemplo, el caso de Salomón, que además no estamos hablando de una mujer o dos, sino que estamos hablando de 700 mujeres y 300 concubinas, o sea, y ahí es otro extremo, otro tema, y bueno, otro asunto, ¿verdad? Que también vamos a hablar de las mujeres de Salomón, vamos a llegar también ahí, pero pues todavía falta. Entonces, ya hablamos del Ruth la Moabita, ya vemos cómo mujeres extranjeras que se integraron no corrompieron a sus esposos, como sí sucedió con otros hombres, por ejemplo, cuando hablamos de Esaf, cuando hablamos de Sansón o el mismo Shlomo, quienes muestran claramente una debilidad por las mujeres. Y esto es bien diferente, una debilidad por las mujeres, que no se fijan ni siquiera si tiene un corazón moldeable, o sea, ni siquiera en eso. Y lo peor todo es que no solamente una, sino que fueron varias a la vez en cada caso. Entonces, recordemos que había una especial prohibición de tomar mujeres cananeas, o sea, sobre todo esto, porque esto era algo así como que bien enfático, bien enfático. Esaf, por ejemplo, ¿cómo fue que se fue tras mujeres cananeas? Y obviamente sus papás dijeron, yo no quiero que Jacob también vaya a hacer lo mismo, o sea, no. Y después el Eterno le reitera al pueblo de Israel, no tomen mujeres cananeas porque van a contaminar su corazón, y así pasó con Salomón. Así pasó que aunque tomó mujeres de donde sea, de otras naciones, finalmente las muchas mujeres también apartaron su corazón. Y bueno, ahí les encargaría yo que checaran, las que no han escuchado el estudio de mi esposo. Les voy a poner acá el nombre
para las que lo quieran buscar en iVoox, porque no está en YouTube, solamente en iVoox. Se llama Pecado de Cam y la maldición de Canaán. Este estudio está muy claro con todo el trasfondo de este linaje de Canaán o de Cam, y por qué el Eterno justamente estaba prohibiendo la unión con mujeres de esta línea, ¿no? Ahora vamos a ver entonces cuál sería la reflexión para nosotros, pero sobre todo para los y las jóvenes casaderos, porque esto es bien importante, porque estamos en una etapa en la que pues sabemos que hay muchos jóvenes que están buscando, o no buscando, sino simplemente esperando a que algún día el Eterno les permita, les conceda poder encontrar un esposo, poder encontrar una esposa, y tristemente pues muchos jóvenes están pues en ciudades en donde no hay más familia de la fe, o al menos no la conocen, no han tenido este contacto. Les hemos platicado a nuestras hermanas y hermanos que tienen hijos jóvenes por petición de ellos mismos, que pues tenemos de alguna manera el deseo y también pues seguimos orando que el Eterno nos respalde en esta petición que tenemos, si es que así va a ser, para poder juntarnos, así como nos juntamos para las festividades, por ejemplo, ahora que viene Pesaj, que nos vamos a reunir los hermanos que podamos en la ciudad de Guadalajara, pues asimismo tratar de juntarnos en algún lugar, no sé, quizás una vez al año, si es posible así, para poder reunir a los jóvenes para que se conozcan, porque realmente hay muchos jóvenes, pero pues unos viven en un estado, otros viven en otro estado. Pero algo bien importante no es eso siquiera. Aquí lo importante es las oraciones. Aquí lo importante es las oraciones y la consagración. Aquí lo importante y lo que el Eterno va a escuchar y lo que el Eterno va a hacer y por lo que el Eterno va a mover todas las cosas, sea a través de alguna reunión, sea a través de, incluso hasta de internet, porque hasta hemos escuchado cada testimonio que decimos cómo el Eterno usa cada cosa y es impresionante. O simplemente un pequeño viaje de uno a un lugar y ahí ya se conocieron por casualidades de la vida, ¿no? Entre comillas. Entonces, mientras los jóvenes se mantengan orando al Eterno, dame una mujer conforme a tu corazón, dame un hombre conforme a tu corazón, en el caso de las jovencitas, el Eterno va a proveer los medios, la gente y todo lo necesario. Pero bueno, si de alguna manera podemos llevar a cabo esto, que esperamos el respaldo del Eterno, que todo sea como Él quiere, si así lo va a permitir, pues sería muy bueno también, porque además la intención no es solamente hacerla de cupidos ni nada de esas cosas, sino que la intención más que nada es sí que haya una convivencia porque es necesaria, porque son jóvenes. Pero aparte de eso, platicar con ellos, tanto con los hombres como con las mujeres, varones y jovencitas, de sus papeles como esposo, como esposa, de las diferentes opciones que a veces se tienen para llevar a cabo, por ejemplo, jóvenes que ya han estudiado algo o jovencitas que han estudiado alguna carrera, cómo se pueden desarrollar estando casadas, qué sería lo mejor, es decir, tratar de ayudarles, de aconsejarles. Obviamente esto es algo que nadie mejor que los propios papás, pero de alguna manera también pues todos podemos participar de esto para apoyar a nuestros jóvenes, pues para que sean jóvenes que se unan en una manera consagrada y en una manera óptima, de la mejor manera posible que el Eterno así lo permita. Y pues la verdad es que aunque de pronto tenemos algunas aportaciones y tenemos algunos consejos de pronto, sobre todo pues aquí en las clases de mujeres, que es algo más práctico, más para la vida cotidiana de la mujer, y muchas veces también en algunas clases de mi esposo, aún así pues a veces los chavitos no alcanzan a escuchar o se dice tan aislado que a lo mejor no se entendió o no sé, y quizás tener una reunión especial para todas esas dudas, todas las inquietudes que pueda haber y todo lo que se pueda tratar, pues sería bastante bueno. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Bueno, yo les voy a aportar en base a lo que tengo por entendido en la Escritura, de esos matrimonios que se han visto en la Escritura, de los pros y los contras. Yo lo podría resumir así.
se aceptan todo tipo de comentarios para que hagamos esto pues más amplio, ¿sí? Bien, ¿cuál sería esta reflexión para todos nosotros y sobre todo los jóvenes? Mientras sea posible, es mejor que los varones busquen una esposa entre mujeres de la fe, definitivamente, y en el caso de las mujercitas, igual. No hay de opciones, ¿no? Simplemente esto es algo que tiene que estar dentro de las oraciones, que sea un hombre y que sea una mujer dentro de la fe. Ahora, estamos hablando de circunstancias, estamos hablando de circunstancias de Yosef, de circunstancias de Moshe, de circunstancias que hoy en día pueden tener nuestros jóvenes. Bueno, si no es posible eso, por alguna circunstancia en especial, entonces buscar una esposa que tenga un corazón moldeable para integrarse a la fe, así como Séfora, así como Asenet, así como Ruth, etc. Y ahorita voy a comentar otra cosa importante, pero en el caso de las jóvenes, de las mujeres, es muy importante que esperen un varón con un corazón entregado a la fe para que así dirija su hogar. Esto sí, híjoles, bien importante. Sin embargo, si tampoco las circunstancias son propicias, su varón tendrá que estar de acuerdo de la fe bíblica e incluso integrarse a ella. Y esto, obviamente, tendría que ser antes de que haya un matrimonio entre ambos, ¿no? Pero, en ambos casos, tiene que haber discernimiento de que no es hipocresía por parte del prometido o la prometida inconversos por quedar bien, ¿sí? Porque esto se ve muchísimo, y más en el cristianismo, que una jovencita le gusta a un chavito, el chavito es católico, de la religión que quieran, o ateo, lo que quieran, pero simplemente pues no conoce la Torá, no conoce a Yeshua como el Salvador, como su Salvador, como nuestro Mesías, la Torá, todo eso. Y pues ella cree que pues diciéndole, pues mira, mis papás me dejan salir contigo si vas a la iglesia o cosas así. Entonces el chavito, o hablando de al inverso, si es la jovencita la inconversa, pues el chavito va a la congregación o estudia o lo que sea, incluso empieza con la familia a guardar Shabbat ahí en su casa o lo que ustedes quieran. Pero si es solo por quedar bien, aguas. Entonces, por eso es tan importante las oraciones. Muy importante. Incluso yo puedo decir oración y ayuno, porque estamos hablando de nuestra vida futura. O sea, en el caso de una jovencita, en el caso de un jovencito, y no solamente de nosotros, porque no podemos ser egoístas y decir, es que no me vaya a ir mal a mí, ¿no? Estamos hablando de que en un momento dado puede haber una descendencia. Y cuidado con que esa descendencia no la encaminemos en los caminos correctos, porque entonces ya nos va a ser demandado, y eso ya va a ser algo añadido, algo más grave que lo primero que fue habernos casado con un yugo desigual, ¿no? Entonces, ayuno y oración continua, sobre todo cuando estamos hablando de un momento decisivo con un varón o una mujer, pero siempre estar orando por ese compañero para nuestros hijos o esa compañera para nuestros hijos, para que pueda hacer todo dentro de la voluntad del Eterno, porque han habido situaciones que nosotros hemos visto unos testimonios tan hermosos de, por ejemplo, una joven que pues conoció a su esposo en la universidad, él era católico, ella era cristiana. Él nunca de alguna manera rechazó las enseñanzas cristianas, pero pues tampoco entendía lo importante que era dejar de ser católico en su totalidad, aunque estaba de acuerdo con que las imágenes no y muchas cosas. Se casan y después viene la fe de la Torá, pero aquí lo importante es que este hombre siempre estuvo dispuesto a aprender. Siempre desde que se casaron se notaba en él pues ese deseo de conocer más, y entre más se le platicaba acerca del Eterno y entre más veían cosas en su vida manifiestas de la mano del Eterno ahí, pues más quería él conocer. Entonces llegó el momento en el que entendieron juntos el Shabbat, entendieron juntos todo lo que pues hoy en día estamos aprendiendo, y finalmente ya están los dos en el mismo pensamiento, ¿no? Igual tenemos el testimonio de jóvenes, de hombres,
que conocen a su esposa que es católica, bueno, en ese momento a la joven que les, de alguna manera les atrajo la atención, y le empiezan a compartir, le empiezan a platicar, esta mujer empieza a demostrar pues ese deseo y esa disposición de aprender, y lo hace, se casan y bueno, todo súper bien, guardan juntos las festividades, y ella, una mujer, bueno, yo la conozco muy entregada, y la verdad es que muchas veces con hasta más conocimiento de la Biblia que mujeres que tienen años de ser cristianas. Entonces, es el corazón de la persona. Y aquí pues sí tiene que haber mucho discernimiento con este asunto, ¿no? Pero obviamente vamos a orar porque el Eterno permita que dentro de las mismas comunidades, al menos de creyentes, no tanto de un mismo grupo en local, sino dentro de los mismos creyentes, nuestros hijos puedan encontrar una pareja, ¿verdad? Entonces, pues bueno, todas están muy calladitas. Sí, tendría que ser demasiado discernimiento, y por eso hablo de que en un momento decisivo hasta ayuno. O sea, de verdad, ¿no? Y la verdad es que, bueno, al menos los padres, yo creo que somos los más apropiados para decirles a nuestros hijos, demostrarles, mira, por ejemplo, a nuestra hija, es que este joven no quiere algo en serio, sí le gusta, sí quiere estar contigo, pero mira, llévatela más despacio, ¿no? Y ahí sí tiene que ser algo que los hijos tengan esta disposición de escuchar a los padres, porque obviamente ellos, estando envueltos en un emocionalismo, va a ser muy difícil que tengan discernimiento, a menos de que sean hombres o mujercitas bien centrados, maduros, y que no estén, que no tomen a la ligera ese tema, ¿no? Porque de entrada, pues lo apropiado sería esperar una persona dentro de la misma fe. Y aquí los papás, yo creo que jugaríamos un papel bien importante de apoyar a nuestros hijos a encontrar a la mujer o al varón apropiados, aún hablando dentro de estas circunstancias esporádicas que se pueden dar, ¿no? Dice, estamos calladitos, pero no tenemos problema en que haya casamentero. Ok, ahí están cenando en familia, está bien, súper bien, qué bueno, pero digo, bueno, sus opiniones me importan mucho. Entonces, digo, de alguna manera creo que estamos de acuerdo, ¿no? Y eso es muy importante porque pues así nos podemos retroalimentar, pero bueno, adelante, si estamos entendidas así, aquí con esto, pues entonces para que vayamos de alguna manera definiendo, porque pues estamos hablando de que ya hay jóvenes, y estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, que tengo hijos chiquitos, que algún día, si el Eterno lo permitiera, y si es que llegáramos a esas épocas, porque ya pareciera que esto se va a acabar más pronto de lo que pensamos, pero aún así, pues de alguna manera, yo, por ejemplo, sí empiezo a encaminar a mis hijos de una manera muy sutil, porque yo, una de las cosas así bien importantes que yo les digo a mis hijos es, Joel, tú tienes que cuidar bien a tu hermana, tú tienes que respetarla a tu hermana, así como podrías respetar algún día a tu propia esposa. O sea, así como tú trates a tu hermana y te lleves con ella, y así como tú me trates a mí también, pues de esa misma manera es como tú vas a tratar a tu esposa. Y mi esposa así como que, oye, es muy pronto, ya le estás hablando de matrimonio. Igual a Shirley, ¿no? A ver, Shirley, respeta a tu hermano, es tu hermano mayor, y ahí transmitiéndoles como que, pues bueno, es algo que algún día van a desarrollar, ¿no? Entonces, Joel ya quedó, ¿con quién? Ya no me acuerdo. Pero bueno, a veces eso, no se descarta, ¿no? Que quiera el Eterno que de aquí hasta el tiempo en el que ya sea que nos llame a dormir o nuestro Señor Yeshua venga, pero si nos permite ver a nuestros hijos crecer, de veras que uno de mis anhelos es, de verdad, sí es cierto, ya habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Uno de mis anhelos es que podamos continuar pues en comunicación, en participación unos con otros, todos los que pues de alguna manera el Eterno nos ha permitido cruzar nuestros caminos, para que el día de mañana, si Él así lo permite, pues nuestros hijos puedan tener esposas o mujeres de dónde escoger esposa, porque de veras que sí está bien difícil.
Así es, con Biná. Sí, ya habíamos dicho, sí es cierto. Y es que, no es por nada, pero ya varios ya me han propuesto, oye, pues mira mi hija. Así que, pues ya de pronto dije, bueno, ¿cuál de todas era? Ya no me acuerdo. Ay, no. Pero bueno, pues que sea lo que el Eterno quiera, pero que sea para bien de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya están peleando por mi hijo. Entonces, pues bueno, aquí esto es bien importante porque cuando no hay discernimiento, cuando no se escucha a los padres que pues de alguna manera ya recorren otro caminar y dejan de ver las cosas de manera emocional, cuando no se entiende todo esto, cuando no se toma en cuenta, después pueden venir los dolores de cabeza. Tristemente muchas mujeres se acercan pues dolidas en su corazón porque en aquel tiempo pues no tomaron esto en cuenta, ni siquiera cuando eran cristianas, ¿no? Entonces, pues es algo que nos tiene que servir de una experiencia, aunque sea en camisa ajena, como decimos por acá, para poder tratar de evitar que esto le ocurra a nuestras siguientes generaciones, ¿no? Entonces, bueno, vemos que Yosef, y ya estamos concluyendo, Yosef cuando se revela a sus hermanos, vemos que siempre mantuvo un corazón humilde ante el Eterno, siempre. Si Asenet hubiera representado una amenaza para Yosef, entonces el Eterno no hubiera permitido su unión, sino al contrario, ¿no creen? Justamente de entre todas las mujeres egipcias, por alguna razón o circunstancia o lo que quieran, pero Asenet fue la apropiada para Yosef. Y aunque la escritura no lo mencione, no podemos descartar que Asenet haya renovado su pensamiento egipcio y que así como nosotras estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, de la misma manera Asenet y Yosef pudieron haber vivido la fe dentro del mismo egipcio. Si lo hacía Daniel en la diáspora, pues por supuesto que Yosef también lo hizo y Asenet pudo haber sido una mujer transformada también. Asenet definitivamente fue un instrumento en manos del Eterno para traerle la descendencia a Yosef. Y así le plació al Eterno. No podemos juzgar sus acciones. No podemos decir, ay, Yosef tuvo que haber tenido abstinencia. O sea, no, el Eterno así lo dispuso. Porque aunque Asenet no hubiese traído un bien a Yosef, no le trajo un mal tampoco. Y eso es muy importante. Entonces, podemos recordar y podemos quedarnos con Asenet como una mujer que fue usada por el Eterno para continuar una descendencia entre la cual un día nacería nuestro Adón Yeshua, y así Asenet tiene un lugar en la historia como una mujer ejemplar dentro de la historia de los patriarcas de Israel, le pese a quien le pese. Y quiera el Eterno que nosotras como madres o que las hijas podamos tener también siempre esta sensibilidad para mantenernos íntegras delante del Eterno, tanto para ser luz a nuestros maridos o apoyo también luz a nuestros hijos, como para que las mujercitas y los jovencitos puedan encontrar esa persona con la cual se complementen, y que el Eterno pues ha de usar las circunstancias que Él desee usar, ha de usar todo lo que Él considere, pero finalmente que todo sea para bien, ¿verdad? Como en el caso de Asenet con Yosef. Ok, comentario por acá, como fue una mujer discreta y prudente que se sometió a su marido. Así es, eso lo vemos en el poco relato que tenemos de ella, que aunque se hace énfasis en que era hija de Potifera, sacerdote de On, vemos que fue una mujer que no representó un tropiezo para Yosef, y que todo lo contrario, seguramente Yosef, su influencia fue más fuerte sobre ella, como uno de los patriarcas finalmente del pueblo de Israel. Así que yo creo que tenemos muchísimo que quedarnos de forma positiva con la vida de Asenet, y que pues esto pueda ser de bendición para nuestras vidas y las vidas de nuestras hijas y de todas las mujeres que el Eterno ha apartado de entre las naciones para ser pueblo suyo, y que mujeres como Asenet, mujeres extranjeras que se integran a la fe,
puedan ser ejemplo de nosotras como mujeres extranjeras también. Finalmente no tenemos nada de qué jactarnos porque venimos de las mismas o peores, no tenemos nada de qué jactarnos. Entonces consideremos que el Eterno nos abre las puertas y que podemos también ser unas mujeres redimidas, por supuesto por medio de nuestro Adón Yeshua, así como lo fue Yosef para Asenet, Yosef una figura de nuestro Adón Yeshua también.